Muy bien. He puesto, allí está el título de esta reflexión, que el Espíritu Santo y la misión transcultural. Y quiero enfocarme en pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles para abordar este tema. Nosotros como cristianos sabemos que nuestro Señor Jesucristo pertenece a todo el mundo. Sabemos que el Evangelio debe ser proclamado por toda la tierra. Si bien es cierto, la predicación del Evangelio partió de un lugar geográfico determinado, pero no se quedó ahí. Porque la visión de Dios es una visión amplia e incluyente. La visión de Dios no da lugar a mezquindades. El conocido pasaje Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en el libro de los Hechos encontramos cómo el Espíritu Santo fue guiando a la iglesia, al mundo, a salir de Jerusalén, a salir de la comunidad judía y llevar el Evangelio a aquellos que tenían otras culturas. Fue el Espíritu Santo el que fue empujando a la iglesia a una misión transcultural. En Hechos capítulo 2, verso 1 al 11, es un pasaje bastante conocido. Se relata allí la llegada del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercana a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Cada año los judíos étnicos venían de otras culturas, regresaban a Jerusalén en caravanas para la fiesta de los 50 días, desde la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés. No solo eran judíos nacidos allí, sino en el extranjero, hablaban otros idiomas ya, de otras partes del mundo, pero todos se reunían para la fiesta de la Pascua y se quedaban hasta la fiesta de Pentecostés. Un año, en una de esas fiestas de Pentecostés pasó algo que nunca había pasado. Se cumplió la promesa. Dios envía al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo tocó a 120 personas que estaban reunidas en el aposento alto. Sucedió algo que nunca antes había ocurrido. Los discípulos y los peregrinos visitantes comenzaron entonces a glorificar a Dios en idiomas distintos a la lengua judía. La iglesia entonces se hizo internacional, se hizo multicultural,
Porque dice el relato, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y esto fue obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, desde que llegó, estaba diciendo, el Evangelio ha de ser predicado en todo el mundo. He venido a capacitarlos, a empoderarlos para que lleven el Evangelio a todas las naciones. Y ustedes sabrán y saben que esa fue una de las razones por lo cual fue enviado el Espíritu Santo. Jesús dijo en Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como toda Judea y Samaria. ¿Y qué dijo después? Hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Muchas personas cuando leen Hechos capítulo 2, depende de la iglesia a la que tú pertenezcas, la línea teológica a la que tú pertenezcas, van a fijarse en Hechos capítulo 2 en distintas cosas. Los carismáticos se van a fijar que hablaron en lenguas y que el Espíritu Santo van a hablar de sus emociones, de una experiencia emocional solamente. Y en eso se van a enfocar. Pero eso no es lo principal que el Espíritu Santo nos quiere mostrar en Hechos capítulo 2. Lo que nos está diciendo el Espíritu Santo, he venido para que ustedes prediquen el Evangelio, para que de todas las lenguas la gente hable de las maravillas de Dios. Y el Señor dijo, ustedes recibirán poder, pero ese poder será para capacitarlos, para cumplir la misión, para que sean mis testigos, testigos poderosos, den testimonio de mí en todo el mundo. Y eso es lo que yo quiero llamar la atención como primera cosa de este pasaje. Mencionaré varios pasajes de Hechos que apuntan en esta dirección. En Hechos capítulo 6, verso 1 al 7 ocurre un conflicto étnico en esta iglesia que ya es multicultural, porque Dios estaba despertando y empujando a la iglesia a ello. Dice Hechos 6, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. Y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este conflicto interno nos habla de cómo la iglesia ya estaba siendo constituida no solamente por personas que hablaban el hebreo o el arameo, sino también ya habían judíos de otras culturas. Habían viudas y parientes que hablaban el griego y que se sintieron de alguna manera discriminados. Cuando la iglesia se hace multicultural, debemos estar atentos a la discriminación que pueda surgir. Vemos como en nuestro país, ¿verdad?, están llegando mucha gente extranjera. Y gracias a Dios que en nuestra iglesia tenemos hermanos que han llegado de distintos lugares por diversas razones. La iglesia debe abrirse a esas culturas. ¿Cuántos dicen amén? Todas las iglesias, abrirse, ¿verdad?
pero eso puede traer algún sesgo de discriminación interna como pasó aquí. Cuando el Espíritu Santo empuja a la iglesia a la misión transcultural, van a surgir problemas, pero no por eso debemos cumplir la misión. ¿Saben, hermanos? Los conflictos en las iglesias rara vez ocurren sobre temas doctrinales, como en el caso de Hechos capítulo 6. Por lo general ocurren sobre temas mucho más importantes. ¿Y cuáles son esos temas importantes? Estoy hablando sarcásticamente. ¿Debemos usar vino de verdad en la Santa Cena o no? ¿Debe el pastor usar corbata o no? Bueno, ahora me puse corbata porque tenemos algo muy especial hoy día, así que... ¿De qué color vamos a pintar el salón de la iglesia? ¿Qué versión de la Biblia deberíamos usar? Esos son los temas importantes por los que las iglesias tienen conflictos. ¿Ya? El bautismo debe ser por inmersión o aspersión. Pero ahí es donde, aquí vemos que habían conflictos en la iglesia. Conflictos. Pero supieron manejar esos conflictos. A veces los conflictos en la iglesia realmente son muy pocas veces por temas doctrinales. Son por temas de relaciones. Hay una gran iglesia en Chile que dice que son los más grandes, que ya se han dividido 3 veces, tienen 3 obispos. No fueron por problemas doctrinales, fueron por problemas, lucha de poderes. Increíble, pero esas cosas pasan, existen en la iglesia. Todos quieren ser obispos. Todos quieren ser capellán de la moneda. Todos quieren ser la voz del pueblo evangélico. Así es, la lucha de poderes. Para la iglesia de Jerusalén, este fue el primer conflicto multicultural. Y para solucionarlo, formaron un equipo de 7 miembros seleccionados de entre la multitud. Todos ellos hablaban griego, interesante. Todos tenían nombres griegos. El Espíritu Santo algo quería decirnos aquí. Entre ellos habían 2 que conocemos muy bien, Felipe y Esteban. Su misión era ¿cuál? Atender las mesas de las mujeres para que la repartición de los alimentos fuera equitativa. Alguien dijo, ¿no? Y lo digo textual aquí. Alguien dijo lo siguiente: ahora sabemos que el Espíritu Santo vino realmente en verdad, porque en la cultura judía los hombres no atendían las mesas. De hecho, los hombres judíos solían hacer una oración: gracias a Dios que no soy mujer, ni gentil, ni esclavo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, cambió todo eso, y los hombres empezaron a hacer cosas que nunca habían hecho porque el Espíritu Santo los empujó a eso. ¿Cuántos dicen amén? Así que mi querida hermana, cuando su marido empieza a servir la mesa, a hacer la cama, a lavar la loza, a sacar la basura o a ayudarla con quehaceres domésticos, es porque ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Qué les parece eso? ¿Está bien? Amén. A veces pensamos que el Espíritu Santo viene solamente para que lloremos y nos emocionemos y levantemos las manos. La experiencia con el Espíritu Santo es lo más práctico que hay. Debe ser práctica, si no, no es experiencia alguna.
El Espíritu Santo vino y cambió muchas cosas. Una vida llena del Espíritu Santo se nota en cosas prácticas. En cosas prácticas. En resolver conflictos, no en causar conflictos. En eso se ve la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado? Dice el verso 7, y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Todos querían estar en una iglesia donde los conflictos se resolvían de esa manera, donde los hombres hacían cosas que nunca habían visto hacer. Había amor. Y había una forma de resolver los problemas. Estaba allí el Espíritu Santo obrando y la gente era añadida a la iglesia. El autor de Hechos es Lucas. Y Lucas nos está mostrando todas las fronteras que la iglesia tiene que cruzar, los estorbos que tiene que superar para cumplir su misión. Y el relato continúa con los samaritanos. Quiero llamar su atención porque esto tiene que ver también con este tema. Estamos viendo pasajes escogidos del libro de los Hechos. Dice allí en Hechos, capítulo 8, verso 4, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba a Cristo, al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanados. Y aquella ciudad se llenó de alegría, la ciudad de Samaria. Ustedes saben quiénes eran los samaritanos. Los samaritanos eran un pueblo mestizo. Tenían sangre judía y tenían sangre asiria. Eran odiados por los judíos, rechazados, discriminados. La fe de los samaritanos era sincretista. Tenían sus propios templos de adoración. Ellos no iban a Jerusalén, iban al monte Gerizim, al monte Ebal. Allí tenían templos para adorar a sus dioses. Tenían hasta su propia escritura, el Pentateuco samaritano. Los judíos no querían ver a los samaritanos, pero el Señor Jesucristo les dio una lección allí en Juan 4, porque el Señor, antes de que Felipe fuera a Samaria, el Señor fue primero, y en Juan capítulo 4 se nos muestra a nosotros el diálogo que Jesús tuvo con una mujer samaritana. En Juan capítulo 3 Jesús mantiene un diálogo con Nicodemo, un hombre que pertenece a la alta sociedad, pero en Juan 4 dialoga con una mujer samaritana, rechazada, a tal punto que esta mujer tenía que utilizar el pozo que estaba afuera de la ciudad y no dentro de la ciudad. Con Nicodemo Jesús habló de noche, con la mujer samaritana a plena luz del día. A Nicodemo le habla con imágenes de aire y viento. A la mujer le habla de agua viva. Juan nos está mostrando que hay muchas formas de evangelizar y de predicar. Y la Biblia dice algo interesante. En Juan 4:40 dice la Biblia que Jesús permaneció 2 días entre los samaritanos. Alguien hizo el siguiente comentario: Jesús tenía solo 1000 días para salvar al mundo entero, pero pasó 2 días con esa mujer samaritana y su familia. 2 días en la vida de Jesús, eso es mucho. Jesús no le entregó un folleto a la mujer y se fue. A veces nosotros pensamos que evangelizar es entregar un folleto y mandarse a cambiar. No, Jesús le dedicó tiempo a esa mujer. Habló con ella. Se quedó 2 días con su familia y con toda la comunidad. Jesús hizo algo mucho más grande y profundo.
Por eso es que en Hechos 1:8 dijo Jesús: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Los samaritanos eran los enemigos número uno de los judíos, pero el Espíritu Santo guió a Felipe a predicar a esa rechazada comunidad. Hermanos y amigos, estamos nosotros hoy celebrando un culto misionero, mirando a la ventana 1040, a la sexta región, que es la región menos alcanzada con el Evangelio. Pero escúchenme bien en esto: las misiones al exterior, al extranjero, nunca jamás deben ser una excusa para evitar a las personas que no nos gustan en nuestro lugar de origen. Porque podemos orar por los que están lejos, pero ¿qué por nuestros enemigos samaritanos? Por aquellas comunidades que no nos caen bien, que no nos gustan. Con aquellas comunidades que no nos relacionamos. El Señor Jesús dijo: vayan y prediquen en Jerusalén. La caridad empieza por casa, pero pasen por Samaria. Preocúpense de sus enemigos, de aquellos que no piensan como ustedes, de aquellos que tienen otra cultura. Y después vayan y prediquen hasta lo último de la tierra. Cuidado con esto. Eran siglos de odio entre judíos y samaritanos. Pero el Espíritu Santo llevó a Felipe a Samaria. Y nuestro Señor, el que murió en la cruz por nosotros, dedicó 2 días de su vida ocupada a los samaritanos. Aquí vemos cómo este Felipe, este diácono, que empezó atendiendo mesas, después estaba en la calle y supo de la muerte de su colega Esteban, ahora está en Samaria predicando a los samaritanos y poniendo sus brazos alrededor de personas que eran bautizadas después de haber aceptado al Señor y que ahora se les permitía ser parte de la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Si la iglesia discrimina a personas, se ha convertido en una logia cualquiera, en un club cualquiera. Y Felipe bajó a la ciudad de Samaria. Y miren lo que dice el verso 4: y les anunciaba a Cristo. Porque eso es lo que nosotros tenemos que anunciar. ¿A quién tenemos que anunciar? A Cristo, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Felipe no fue a anunciarles la ley, él fue a anunciarles la gracia de Dios. No les habló de que tenían que ir al templo de Jerusalén a adorar. No. Les anunció a Jesucristo, porque Jesús dijo que no es de templo ni de lugares. Él dijo que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y en Hechos 8:25, miren lo que dice: después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan, siguiendo el ejemplo de Felipe, se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Esta es obra del Espíritu Santo. Y este mismo Felipe es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Hechos 8:26 al 39 dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza
Y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó: si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. Ustedes saben que ese es un pasaje de Isaías 53. Dígame usted, por favor, le dice el eunuco a Felipe, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje, Isaías 53, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Algunos piensan que este hombre tenía sangre judía. Incluso algunos dicen que era hasta descendiente de Salomón y la reina de Sabá. ¿Quién sabe? Había ido al templo a adorar. Venía ya de regreso. Era un hombre alterado sexualmente. O sea, había sido castrado. Eso es un eunuco. Un hombre castrado. La ley no permitía a hombres así entrar al templo a adorar. Pero en el mismo libro de Isaías que este hombre iba leyendo, había una promesa respecto a los hombres eunucos. Isaías 56, verso 1 al 7 dice: el extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir: el Señor me excluirá de su pueblo. Mira lo que dice. Tampoco debe decir el eunuco: no soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor: a los eunucos que observen mis descansos, que eligen lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También le daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, los llevaré a mi santo monte. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios bendiga su palabra. Qué precioso. Y seguramente este hombre había leído ese pasaje. Y había ido al templo con la esperanza de que se le permitiera ingresar al templo a adorar a Dios. Pero por haber sido castrado era rechazado y seguramente venía regresando a su tierra frustrado. Pero el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese hombre. Y Felipe se acerca. Y Felipe le habla de Jesucristo. Y el mismo Felipe lo bautizó. Lo abrazó. Y le dio la bienvenida a la iglesia del Señor. Y la Biblia dice que este hombre, ¿cómo regresa a su casa? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice Hechos? Feliz, contento. Regresa feliz y contento.
un pasaje que me hizo meditar mucho con todo este tema de la sexualidad, con este juicio que nosotros a veces emitimos sin misericordia. Es el Espíritu Santo haciendo su obra. Y contra eso nosotros no podemos decir nada. Solamente callar y dar gloria a Dios. Me dan unos minutos para tocar 2 pasajes más del libro de los Hechos para confirmar esto. Allí en Hechos 11, 19, 30. Dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. No lo podían creer, me imagino, ¿no? Que los griegos estuviesen respondiendo la fe. Y mandaron a Bernabé, gracias a Dios que mandaron a Bernabé. Y no mandaron a Juan ni a Jacobo, los hijos del trueno. Y no mandaron a Pedro, con todo su legalismo, ¿verdad? Mandaron a Bernabé, ese hombre de buen corazón. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los 12 con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber un gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron cada uno de los discípulos, griegos, estoy hablando de una iglesia griega, según los recursos de cada cual, enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Los convertidos gentiles griegos ayudando ahora a aquellos que en un principio los discriminaron. Así lo hicieron mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Fueron esparcidos por la persecución. Algunos solamente hablaban a los judíos, dice la Escritura, pero como ustedes leyeron, escucharon, otros se atrevieron a cruzar la frontera cultural y le hablaron también a los griegos. Para sorpresa de ellos, los griegos estaban tan sedientos de la palabra del Señor que muchos de ellos aceptaron a Jesucristo. No hallaron qué hacer con tantos convertidos. Piden ayuda a la iglesia de Jerusalén para que un pastor vaya y les ministre, y envían a Bernabé. Bernabé no lo podía creer, veía la gracia de Dios en todas esas personas gentiles, griegas, convertidas al Señor. Muchos que Bernabé no dio abasto y va a buscar a Saulo a Tarso para que le ayude en el pastoreo. Y dice la Biblia que fue en Antioquía, en una iglesia gentil, no judía, donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Bendito sea el nombre del Señor. Porque en esa comunidad se vio la gracia de Dios. Y fue de esta iglesia de Antioquía, y con esto termino, donde salieron los primeros misioneros al mundo. No fue de la iglesia de Jerusalén, fue de una iglesia Antioquía,
de esta iglesia. Hechos 13, 1 al 3. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, porque era de otra cultura, de otro color, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Un grupo multilingüe, internacional, un equipo pastoral que cualquier iglesia se lo quisiera, ¿verdad? Y mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora, ¿a quién? A Bernabé y a Saulo, a los mejores, para el trabajo al que yo los he llamado. ¿Y cuál es ese trabajo? Llevar el Evangelio a otras culturas, llevar el Evangelio por toda la Asia Menor. El Evangelio de Jesucristo. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. El Espíritu Santo y la misión transcultural. Espero que esta reflexión haya quedado clara, la intención de que de nosotros también hoy, la iglesia de hoy debe apoyar en la misión transcultural, empezando por casa, no descuidando a quienes no nos caen bien, las otras culturas locales, pero sí pensando también en llevar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedir que los músicos pasen acá, por favor.
Hola amigos, soy Carlos y les quiero compartir los avisos de esta semana. Y el Señor dijo: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Amiga, te invitamos todos los martes a participar junto a nosotras a las 10 de la mañana para adorar y bendecir al Señor. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Te invitamos todos los miércoles a las 20:30 horas a participar de la Academia Bíblica. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te esperamos los domingos a las 10 de la mañana. Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan. Hola amiguitos, te invito a participar con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Visita nuestros cultos cada domingo a las 11 de la mañana. Estos fueron los avisos de esta semana. Te invitamos a participar con nosotros. Y recuerda, compartir estas publicaciones para que más personas conozcan la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra fanpage y a nuestro sitio web.